A lo largo de nuestro recorrido descubriremos un nuevo Vietnam, país clave del sudeste asiático y corazón del viejo imperio colonial de Indochina. Nos espera la pintoresca y pequeña ciudad de Mito, situada en el delta del Mekong, y a poca distancia la inmensa metrópoli de Ho Chi Minh, conocida también como Saigón. Subiendo por la costa encontraremos las playas tropicales de Nha Trang y la ciudad-puerto de Da Nang, con su extraordinario museo. Un poco más hacia el norte aparece la ciudad de Hue. El viaje termina entre los arrozales del norte, en Hanoi, capital del país conocida como el París de Oriente. El agradable sonido del Dam Bao, que nos da la bienvenida apenas llegamos a Vietnam, nos acompañará durante el largo viaje entre agua y cielo, desde Ho Chi Minh hasta Hanoi. Vietnam ha entrado en juego en el turismo internacional recientemente. Nosotros viajaremos para descubrir esculturas artísticas, naturales y humanas que convierten Vietnam en un pequeño gran país. Actualmente es relativamente fácil llegar a este país. Las ciudades de Hanoi y Ho Chi Minh son accesibles en avión desde la mayoría de las grandes capitales del mundo. Los canales pacíficos del delta del Mekong fueron desde finales de los años 60 hasta principios de los 70 lugares teñidos de peligro y acecho. Eran el reino de los guerrilleros del Viet Cong, que se oponían al ejército estadounidense. La naturaleza, humillada y ofendida por los bombardeos y las deforestaciones causadas por el napalm, ha tomado una vez más las riendas de la vida y triunfa nuevamente con un deslumbrante esplendor. El Mekong es uno de los ríos más largos de Asia y es denominado por los vietnamitas el río de los 9 dragones. Nace en las montañas del Tíbet, atraviesa la China, Birmania, Laos, Tailandia y desemboca en el mar de la China meridional, formando un delta ancho y fértil. La región del delta y la siguiente región, situada en dirección norte, son las zonas más ricas de Vietnam, y es donde se concentra una gran parte de la población y de los recursos económicos del país. Bicicletas y antiguos oficios caracterizan el ritmo de la vida cotidiana, forzadamente lento, debido a las condiciones de subdesarrollo de la economía local. Vietnam no se ha recuperado aún de las destrucciones provocadas por las guerras continuas contra japoneses, franceses, estadounidenses y chinos, que duraron en total más de 30 años. Pero la fascinación de este mundo de aguas tranquilas y cenagosas, llenas de vida, radica precisamente en la supervivencia de formas de producción artesanales y en una agricultura casi arcaica. La ciudad de Mito, recogida en torno a su puente y al mercado, es uno de los principales centros del delta. Desde aquí parten las excursiones en barca hacia los canales del Mekong. En los alrededores se pueden visitar pequeñas reservas de fauna autóctona, entre la que se encuentran cocodrilos, serpientes y pájaros multicolores. El sombrero femenino vietnamita tiene una característica forma cónica y se llama non. Se produce en todo Vietnam, pero el de mayor calidad es el procedente del norte del país.
El non sirve tanto para protegerse del sol como de la lluvia. Es más que un sombrero simple y funcional. El non es una insignia nacional, casi una prolongación de la figura femenina de este país. Su elaboración consiste en un paciente trenzado de paja alrededor de una estructura rígida. Los arrozales son el elemento que caracteriza el paisaje vietnamita y una naturaleza totalmente transformada por la mano del hombre. A pesar de los métodos arcaicos de producción y de la falta de maquinaria adecuada para la trilladura y la refinación, el arroz sigue siendo la producción principal del país. En poco tiempo, Vietnam se ha convertido en uno de los mayores exportadores mundiales de arroz. Para hacerse a la idea del peso de la producción de este alimento en la economía del país, basta tener presente que Vietnam produce 10 veces más cantidad de arroz que la de toda Europa. El arroz se puede cocinar de muchas maneras diferentes. Las imágenes muestran cómo se prepara el delicado Trang Ban Ba, una especie de torta hecha con harina de arroz que se rellena con verduras cocidas. Aquí podemos ver cómo se fabrican artesanalmente los mien, es decir, los espagueti orientales, mucho más largos que los tradicionales de la cocina italiana. Dejamos el delta del Mekong con su vida suspendida mágicamente entre el cielo y el agua trémula y el horizonte uniforme en el crepúsculo dorado y cobrizo. Nos encontramos en Saigón, la antigua capital de Vietnam del Sur, que después de la reunificación del país en 1976 fue rebautizada como Ho Chi Minh. Podemos ver triviales símbolos de americanización por todas partes. Se trata de una de las ciudades más agresivas del sudeste asiático y de las que ha sufrido una expansión mayor de la región entera. El inicio de la semana escolar se celebra con la ceremonia de izar la bandera. El nuevo Vietnam ha realizado un gran avance en el campo de la educación. Se calcula que el 90% de la población está alfabetizada y que al menos el 30% ha superado los estudios secundarios. Igual que en China y en Tailandia, el gran empeño en la educación escolar de las nuevas generaciones va acompañado de un gran espíritu nacional. La pagoda de Jac Lam, construida en 1744, es la más antigua de Ho Chi Minh. Dedicada al culto budista, aún está habitada por una decena de monjes. La religión budista, junto al taoísmo y al confucianismo, conforma el sistema de valores de la sociedad vietnamita.
En los años 60, la oposición de los monjes budistas al gobierno de Diem, de Vietnam del Sur, agudizó la crisis política del país. Fueron célebres en el mundo entero las imágenes del monje que se prendió fuego en Saigón para protestar contra la represión del gobierno. El cicló es un medio de transporte típico de la metrópoli. Se trata de una bicicleta taxi muy barata que consigue escabullirse a través del intenso tráfico urbano de Ho Chi Minh gracias al pedaleo de su conductor. Quien haya visto la espléndida coproducción franco-vietnamita llamada Cicló será consciente de la importancia de esta bicicleta taxi como recurso económico del cual dependen miles de personas. Lao Dai es el vestido tradicional femenino, una túnica larga que cubre todo el cuerpo y llega hasta las rodillas, abierta mediante dos cortes laterales, bajo la cual se llevan anchos y largos pantalones. Es una prenda muy elegante. El Palacio de la Reunificación es en realidad el antiguo Palacio Presidencial de la República de Vietnam del Sur. Los estadounidenses participaron en la Guerra de Vietnam para defender al gobierno ante los ataques de los vietnamitas del norte. Hoy en día, este palacio museo es testigo de la efímera gloria del que fue durante unos 15 años un régimen poderoso y temido. La gran cantidad de carteles propagandísticos visibles en cualquier calle de Ho Chi Minh es una clara evidencia de la invasión que sufre Vietnam de multinacionales americanas, europeas y japonesas. Hasta los años 70, la ciudad junto con Bangkok ocupaba un primer lugar en la lucha competitiva por el desarrollo tecnológico y la industrialización del sudeste asiático. Las decisiones políticas internas y el aislamiento de las economías de Japón y de Occidente detuvieron el desarrollo de Vietnam. Recientemente se han retomado las relaciones económicas internacionales y el país, sobre todo la región de Ho Chi Minh, empieza a resurgir con iniciativas en los campos de la construcción, la industria y el comercio. El mercado de Bain Thanh se encuentra en pleno centro de la ciudad y es el más conocido entre los mercados tradicionales de Ho Chi Minh. Allí se puede encontrar cualquier cosa, desde piezas electrónicas hasta especias, desde electrodomésticos hasta frutos tropicales, una verdadera fiesta de colores, perfumes y sonidos. La artesanía de la laca y la elaboración de nácar crea objetos con refinados adornos. Junto con la cerámica, las xilografías, los bordados y la seda pintada, las lacas son uno de los souvenirs más apreciados por los turistas.
La marquetería de la laca utiliza, además de nácar, algo tan corriente como la yema de huevo, con resultados muy apreciados. El público pide muchas copias de pinturas famosas. La pagoda de Bin Gem es la infraestructura religiosa de construcción más reciente en la ciudad. Contiene un gran santuario y una torre de 8 pisos. Los elementos japoneses de su arquitectura se deben a la participación de los nipones en su financiación. Una segunda torre de 3 pisos, situada al exterior del santuario, conserva miles de urnas de cerámica que contienen las cenizas de los difuntos. El viejo ayuntamiento, construido a principios del siglo XX con un estilo ecléctico y sobrecargado de ornamentos, es ahora la sede de los comités del pueblo. En realidad, este edificio es uno de los pilares de la arquitectura de la ciudad, y los recién casados tienen la costumbre de fotografiarse delante del imponente monumento blanco y amarillento, enfrente del cual se puede observar una popular estatua que representa a Ho Chi Minh, padre de la patria. La Catedral de Notre Dame y el antiguo edificio de correos son testigos monumentales de la presencia francesa en Indochina desde la segunda mitad del siglo XIX y estrechamente unida a la penetración del catolicismo en esta zona de Asia. Hoy son casi 3 millones los vietnamitas que profesan la religión católica. La escasez de medios de transporte convierte actualmente a Vietnam en un país de comunicaciones poco fáciles, incómodo para viajar por él. No obstante, esta falta de comodidad se ve totalmente compensada por la amabilidad con que los habitantes del país atienden a los viajeros. Cholon, que antiguamente era una ciudad totalmente diferenciada de Saigón, es actualmente el barrio chino de Ho Chi Minh, completamente integrado en el área metropolitana. En el barrio encontramos casas chinas y pagodas, caracterizadas por un particular estilo que contiene elementos muy dispares y consigue crear de este modo un ambiente único. La palabra Cholon significa gran mercado y, en efecto, el barrio es uno de los principales centros comerciales de Ho Chi Minh. La población de origen chino de Cholon, que a finales del siglo XIX ascendía a unas 6.000 personas, actualmente alcanza el medio millón de habitantes. Los diversos canales del río que facilitan el transporte por vía fluvial han hecho posible el desarrollo de un centro habitado con claras funciones comerciales. En el siglo XVII, esta zona estaba muy poco poblada y gran parte de ella estaba ocupada por extensos bosques, pantanos y lagos. El desarrollo de Saigón se originó en gran medida a partir de la colonización francesa,
que dotó a la ciudad de infraestructuras modernas, conectándola con el resto del país a través de vías de ferrocarril y carreteras asfaltadas. Oficialmente, Ho Chi Minh cuenta con casi 4 millones de habitantes, pero según estadísticas oficiosas, en la enorme área metropolitana viven al menos 7 millones de personas. Vietnam, con una superficie un poco superior a la de Italia, cuenta actualmente con 74 millones de habitantes. Es, pues, uno de los 13 países más poblados del mundo y uno de los que posee mayor densidad de población. Estas imágenes de Cu Chi, que se encuentra a 40 kilómetros al noreste de Ho Chi Minh, nos hacen retroceder al periodo más cruel de la guerra en Vietnam, cuando el Viet Cong consiguió contener al poderoso ejército americano gracias a sus sofisticadas estrategias de guerrilla. Los bosques de Cu Chi escondían trampas mortales. Se excavaron galerías bajo tierra que sumaban unos 200 kilómetros y servían a los guerrilleros para poderse mover con facilidad y organizar emboscadas repentinas. Las galerías, que no tenían más de 1,5 metros de altura, se construían a 3 niveles. Empezaban a 4 metros de profundidad y podían aguantar el peso de tanques y resistir incluso el ataque de bombas de notables dimensiones. El mausoleo dedicado a los caídos tiene grabado en las paredes los nombres de los guerrilleros que murieron durante el conflicto. Se calcula que más de 40.000 personas perecieron en batalla bajo estos túneles. En un montículo, casi entrando en la ciudad, aparecen las torres rojas de Cham Po Nagar. Las torres, con un templo anexo, fueron construidas entre los siglos VII y XII y están dedicadas al culto hinduista. De las 8 torres originales solamente quedan 4, que hoy en día son visitadas con frecuencia por budistas vietnamitas y chinos. Nha Trang es una de las localidades más atractivas de Vietnam. Sus playas arenosas llenas de palmeras y las islas cercanas con arrecifes de coral se encuentran entre las zonas de descanso más prometedoras para el turismo internacional. Estas islas cuentan con una fama muy especial porque albergan numerosas colonias de charranes marinos, cuyos nidos son muy apreciados desde el punto de vista culinario.
Llegamos a Da Nang, donde nos da la bienvenida una colosal estatua blanca de Buda sentado sobre una hoja de loto. El puerto de Da Nang se encuentra a medio camino entre Ho Chi Minh y Hanoi. A pocos kilómetros de la ciudad aparecen las montañas de mármol, de las que se extraen preciadas variedades de mármol utilizadas por los numerosos escultores de la zona. La principal atracción turística de Da Nang es el Museo Cham, fundado por los franceses en 1915, que alberga la colección de esculturas Cham más maravillosa del mundo. Los Cham, que son una minoría aproximada de 60.000 personas, fueron tiempo atrás los dueños del gran reino de Champa, totalmente destruido por los vietnamitas durante su expansión hacia el sur de la península de Indochina. Da Nang es la cuarta ciudad más grande de Vietnam, con una población de más de 1 millón de habitantes. Está rodeada por numerosas zonas boscosas que poseen preciadas esencias. Dejando Da Nang en dirección norte, se atraviesa un paso espectacular llamado Col des Nuages, alrededor del cual a menudo hay niebla, que lo convierte en un lugar misterioso y fascinante a la vez. A pocos kilómetros se llega a Hue, la ciudad más bella de Vietnam, capital del país desde principios del siglo XIX hasta 1945, que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1993. La ciudad fue duramente bombardeada durante la ofensiva del Tet y muchos monumentos fueron destruidos. Todavía sobrevive algún palacio magnífico y algunas pagodas, vestigios de un antiguo esplendor de tiempos pasados. Un ejemplo es el Palacio Tai Hoa, o Palacio de la Paz Suprema, que se encuentra en el interior de la ciudad imperial. Sus salas, muy bien conservadas, tienen lacados con incrustaciones doradas. Las gigantescas urnas de bronce, delicadamente cinceladas, que se encuentran frente al mausoleo real, están dedicadas a la memoria de los soberanos. La pagoda de Tien Mu, o de la Dama Celeste, fue construida a principios de 1600 sobre un montículo desde el que se domina la ciudad y el río del perfume. Su torre octogonal de 7 pisos es tal vez la obra arquitectónica más bella de Vietnam y también la más famosa. Después de recorrer el tramo más estrecho del territorio vietnamita, el primer camino nos conduce hasta un valle ancho atravesado por el río Rojo, con abundantes arrozales y densamente poblado. Hanoi se encuentra en el centro de este valle, en el fértil delta del río. A lo largo del camino que conduce hasta Hanoi, pasamos por pueblos pobres pero muy amables, donde nos reciben los niños, muy curiosos ante la novedad de los extranjeros provistos de cámaras fotográficas. En Hanoi, el visitante a menudo puede verse inmerso en medio de situaciones un tanto surrealistas, como la de encontrarse de repente formando parte del séquito de un funeral. Vietnam tiene una extraña forma alargada que recuerda a una balanza con 2 grandes cestos suspendidos en cada una de sus extremidades. Los 2 cestos corresponden a las llanuras aluviales de los 2 ríos principales del país, donde se concentra la mayor parte de la población y de la actividad económica de Vietnam.
En el norte de Vietnam, los arrozales constituyen la principal riqueza agrícola, y tal y como nos muestran las imágenes, el trabajo es aún manual y muy duro. El puente Long Bien es el acceso tradicional tanto ferroviario como peatonal hasta la capital de Vietnam, Hanoi. En Vietnam, música y teatro están influenciados por la tradición china. Sin embargo, poseen elementos propios tanto referentes al modo de tocar los instrumentos como a la relación con el público. El llamado Templo de la Literatura fue fundado hace 900 años en honor a Confucio y se utilizó como lugar de retiro y meditación para filósofos y literatos. Más tarde se le adjuntó la primera universidad de Vietnam. La pagoda Chua Mot Kot fue construida por un emperador hacia la mitad del siglo XI en señal de agradecimiento por el nacimiento de su heredero al trono. La pagoda posee una característica muy especial: se erigió sobre un gran pilar único. El Museo Ho Chi Minh está dedicado a la memoria del gran líder vietnamita que durante 50 años fue el símbolo de la resistencia popular a los diferentes regímenes e invasiones extranjeras de los franceses, los japoneses y los americanos. Un mausoleo monumental guarda los restos de Ho Chi Minh, por quien aún existe un profundo respeto popular. Como ocurre en muchas otras ciudades asiáticas, la vida transcurre al aire libre, prácticamente sin separación alguna entre tráfico urbano y actividades cotidianas. La cocina vietnamita es deliciosa y sofisticada. Arroz, pescado y verduras son los ingredientes más comunes. Algunos platos muy exóticos para el paladar occidental tienen como alimento principal carne de serpiente, de puercoespín, de murciélago o de tortuga. El teatro tradicional vietnamita integra varias formas artísticas que van desde la danza hasta el arte del mimo y desde la música hasta la recitación y el canto. Esta forma de teatro clásico se basa en la ópera china, que llegó a Vietnam con los invasores mongoles hace muchos siglos. Gestos, escenografías, máscaras y maquillaje se transforman para poder ser fácilmente reconocibles para el público vietnamita. Son típicas las máscaras pintadas en cestos de mimbre que se utilizan con motivo de fiestas tradicionales como fin de año.
El Museo de Bellas Artes de Hanoi se encuentra en un antiguo ministerio de la época colonial francesa. Este museo conserva obras de arte creadas tanto en la prehistoria como en los tiempos modernos. Entre las más espectaculares se encuentran algunas estatuas de Buda del siglo XVII, numerosos ejemplares de tambores de bronce cincelados, así como pinturas y esculturas de las escuelas moderna y contemporánea. El Museo Histórico contiene obras prehistóricas y objetos y obras de arte pertenecientes a antiguas civilizaciones que poblaron el delta del Mekong, el reino de Champa y los reinos Khmer. No falta documentación etnográfica sobre las diversas minorías que viven en Vietnam, testimonios sobre la historia más reciente del país, desde la época colonial hasta la lucha por la liberación. En la parte más antigua y pintoresca de Hanoi, que se remonta al siglo XV, los nombres de las calles hacen referencia a los antiguos oficios o a las comidas y a las mercancías que se almacenaban y se vendían. Los franceses edificaron a partir de finales del siglo XIX barrios modernos con armónicas construcciones arquitectónicas que actualmente son embajadas e institutos culturales extranjeros. Estos edificios y muchas otras construcciones como la ópera, la catedral o la universidad hicieron merecedora a Hanoi del apelativo de París de Oriente. Las ramas de mandarino y las flores de albaricoquero traen buena suerte y se compran tradicionalmente en fin de año, como en los países occidentales se hace con el abeto y el acebo. Al inicio del año lunar, entre enero y febrero, se celebra la fiesta más importante de Vietnam, el Tet. Hanoi es una ciudad de lagos, ríos y canales. Este es el lago Hoan Kiem, cuyo nombre significa espada de vuelta. Según cuenta la leyenda, la espada que los dioses regalaron al emperador para expulsar a los chinos de Vietnam fue devuelta por una gigantesca tortuga dorada que desapareció en el lago con ella. El Tet es una festividad religiosa, pero también es la ocasión para iniciar un largo periodo de fiestas que se parecen a nuestras fiestas de Navidad y a nuestro carnaval. Durante estos días, la gente prepara grandes banquetes y disfruta de la fiesta con petardos y fuegos artificiales. Las luces y el bullicio ahuyentan a demonios y espíritus malignos de las casas. Entre los espectáculos más atractivos se encuentran las representaciones de marionetas sobre el agua, la única forma teatral genuina y típica de Vietnam. Nuestro viaje por el Vietnam actual acaba aquí, en este ambiente de alegría y optimismo.
El Vietnam bélico, que angustió al mundo entero durante tantos años, se ha convertido hoy en día en un recuerdo histórico.